hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Vienen contentos? ¿Sí? ¿O con sueño? ¿No? ¿Contentos? Qué bueno. Bueno, vamos en esta tarde, mañana tarde, me tocó hablar de la continuación de lo que se habló la semana pasada, que era una de las fiestas solemnes del Señor. Así está mejor. Y continuando en el tema que estábamos, no sé si se vio la semana pasada, no recuerdo específicamente, pero yo creo que muchos de ustedes ya lo saben, que estas fiestas no se llaman fiestas judías, de manera a veces errónea les llamamos de esa manera, las fiestas judías. En realidad son fiestas del Señor. De Dios, no son de un pueblo en específico, son creadas por el Padre para celebrarlo a Él. Yo le decía a mi mamá el otro día que a veces los cristianos somos medios amargados porque no nos gusta celebrar, pero pues a Dios le fascina celebrar, ¿no es así? O sea, Él dice agarran y hagan esto, hagan lo otro, celebren, y hay nosotros de amargados que no queremos hacer nada. Ay no, es que eso es malo, hasta sonreír parece que es malo, ¿no? Hasta hay unos por ahí que están enterados que hasta me critican por contar chistes, ¿verdad, Francisco? Francisco los conoce. No es Francisco, porque luego pobre Francisco le va a llover. Sino que luego dicen, ay, ¿cómo se ponen a hablar de esas cosas? Pues es que el Señor es alegre. Y estas fiestas que nosotros conmemoramos a veces vienen del pueblo judío. ¿Por qué? Porque el Señor se los dio a ellos. Pero no son de ellos, sino son del Señor. Y de lo que les voy a hablar el día de hoy es de la fiesta, la segunda fiesta de lo que es el otoño, que es la fiesta de Yom Kippur. Antes de empezar, vamos a hacer una oración para que el Señor nos hable, para que esté con nosotros y nos pueda hablar su Espíritu a nuestras mentes, a nuestros corazones. Padre Santo, te damos gracias por esta tarde, porque tú estás con nosotros, nos acompañas el día de hoy, Señor. Te pedimos que tu Espíritu hable a nosotros, a nuestro corazón, nuestra mente, Señor, que nos traiga conocimiento y que siempre, Señor, more en nosotros y que entendamos, Señor, el propósito por lo cual tú hiciste estas celebraciones, Padre Santo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para empezar, viniendo de la fuente, nosotros a veces para entender este tipo de celebraciones necesitamos verlas de la fuente de donde vienen, que es la palabra, y también de la fuente que es el pueblo judío. ¿Quién más va a conocer esto mejor que ellos? Fuera de Dios, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Pero como Dios no está aquí para preguntarle, a ver, Señor, explícame, nosotros tenemos que ir a la siguiente fuente, que es la fuente del pueblo judío. El pueblo judío, cuando se creó la fiesta de Yom Kippur, la fiesta de Yom Kippur se le llama, tiene muchos nombres, pero es por decir la fiesta de la expiación, o de la redención, o del perdón. Esta fiesta sucede 10 días después de Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas. Si se acuerdan, es la que vimos la semana pasada, que es la fiesta de las trompetas, que también se le llama Rosh Hashanah. Rosh Hashanah significa el día de inicio, el día de la cabeza, el día adelantado, o el día primero, que es el primer año del calendario judío. Okay. Esta fiesta sucede, la de Yom Kippur, sucede 10 días después. En esos 10 días se les llama los días del arrepentimiento, o los días déjenme ver cómo específicamente, tiene varios nombres y se los voy a mencionar. También se llama el día del arrepentimiento, curiosamente se llama el día del temor y reverencia, ¿sí? Y esas palabras tienen mucho significado porque podemos entender qué significan esos 10 días. También se llama, fíjense, curiosamente, Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, se les llama el día de la apertura de los libros,
También se le llama el día de la apertura de las puertas, a Yom Teruah, que es Rosh Hashanah. Yom Kippur se le llama el día del cierre de los libros y el día del cierre de las puertas. Entonces lo que en el judaísmo se entiende es de que cuando empieza el año nuevo, se abren los libros, se abren las puertas, y durante 10 días ellos tienen, por decirle, comunicación directa con el Señor. Están ahí hablando directo con el Señor. O sea, hay un momento de interacción, y al final, cuando es Yom Kippur, se cierra, se acaba. Y en esos 10 días se tiene que pedir perdón al Señor por todo lo que uno hizo mal. Inclusive hay ciertas características o 5 aspectos que nos envuelve en el Yom Kippur. Lo que es no comer ni beber, entran en ayuno. Y eso quiero que lo recuerden, que se les quede grabado, el ayuno. No lavarse, no bañarse. Ok, eso estamos hablando de Yom Kippur, no los 10 días, porque hasta el Señor entiende que, que les quede claro eso, ok. Porque no, hombre, imagínense, si con un día. No aplicarnos aceites o lociones en la piel. O sea, aparte de que no se van a lavar, no se van a echar perfume para oler bonito. Tampoco tener relaciones maritales, porque estamos en ese momento apartados para el Señor. Y no usar zapatos de cuero. Pues si los usamos de plástico, pues no se preocupen. Si van a la Payless, todos son de plástico. Si van con las 3 hermanos, siguen siendo de plástico. Pero esas 5 cosas no se hacen, ¿por qué? Porque representan que nosotros, como pueblo, estamos no enfocados en las cosas terrenales. Se enfoca uno en las cosas divinas, no terrenales. Porque todo el año estamos nosotros preocupándonos por qué tantas cosas del trabajo, nos estamos preocupando por nuestras relaciones, amistades, pareja, hijos, escuelas, empleo, el carro que se descompuso, ¿qué más se les ocurre? Infinidad de cosas. Inclusive el día de Yom Kippur se le llama el sábado de sábados. Es el sábado más importante de todos los sábados que hay en el año. Entonces, si como pueblo judío no hacían nada en el sábado, este sábado es todavía más importante. ¿Por qué les estoy contando todas estas cosas? Porque tenemos que entender el valor. Con el tiempo, los cristianos hemos perdido lo que es la importancia de nuestras raíces judías, de lo que es de donde viene la palabra. Si se acuerdan, la semana pasada se mencionaba que nosotros somos salvados gracias a los judíos. ¿Sí recuerdan eso? Nosotros nos llegó el evangelio gracias a ellos. El cristianismo, que a veces está un poquito mal empleado el término, ahorita lo vamos a aclarar, es como una continuación o el completar lo que le faltaba al judaísmo. ¿Por qué? Porque nosotros ya creemos en el Redentor, en el Mesías, cuando el judío todavía está en espera. Y como está en espera de eso, sigue celebrando de la manera tradicional. Nosotros ¿cuándo tenemos acceso a Dios como cristianos? Siempre. Pero en el judío lo tiene nada más esos 10 días. El resto del año está preocupándose por sus infinidad de cosas. Y entonces, para yo viéndolo desde el punto de vista de ellos, pues qué triste, ¿no? Que ellos nada más tienen acceso a Dios ese tiempo. Por eso es que en ese tiempo piden perdón. Solamente en ese tiempo están pidiendo perdón. El resto del año se están peleando y están diciendo y hacen mil cosas, ¿no? Y llegan, inclusive tengo varios amigos judíos que ayer me dice uno, me pidió perdón. Y pues porque no me dejó. Por una vez que nos fuimos a una convención, nos quedamos a dormir en el mismo hotel. Y roncaba como así, como carro sin mofle. Y me pidió perdón porque no me dejó dormir. O sea, para que vean a lo que... Y yo le dije, pues sí, perdóname a mí también porque yo también ronco. Pero, ¿qué sucede? Que solamente en ese periodo están ellos predispuestos a pedir perdón.
Entonces, cuando nosotros lo vemos como cristianos o como mesiánicos o como redimidos, nosotros tenemos acceso a eso todo el tiempo. Por eso es que para nosotros es importante, por eso el Señor nos dice que confesemos nuestros pecados y serán perdonados. Ellos los confiesan durante esos 10 días. Ese es el tiempo donde ellos, supuestamente va la tradición de esta manera. Mucho de esto es tradición, ¿ok? Que en esos 10 días, cuando se abren los libros, están los ángeles arriba escribiendo, ¿ok? ¿Qué estás haciendo durante esos 10 días? No, pues que si va en el carro y se le cruza a uno y le dice, tú, ¿qué? Lo escriben ahí. Y que si se pelean, lo escriben en el libro, se peleó. Y luego si no durmieron bien, pues no durmió bien. Todo lo que hacen, todo lo que dicen, todo está escrito. Entonces en esos 10 días se tienen que portar bien. ¿Por qué? Porque cuando llega Yom Kippur, que es el día que ellos hacen el ayuno para la expiación, es cuando dicen, Señor, perdóname todas. Y volvemos a empezar de cero. Tiene su valor. Cuando yo lo estaba estudiando me di cuenta que eso tiene su valor. ¿Por qué? Porque como cristianos nos confiamos en que al cabo que ya tenemos acceso directo al Señor todo el tiempo, nos confiamos. Entonces hacemos de las nuestras todo el tiempo. Ay, al cabo que mañana me perdona el Señor. Al cabo que, y andamos así, somos comodines. Y somos conformistas en ese aspecto. Y ellos no, ellos dicen, yo necesito cuidarme porque en estos días se está escribiendo mi nombre en el libro. Por eso cuando ven la celebración de Rosh Hashanah dice, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y fíjense qué curioso que tienen eso. Ahora, Yom Kippur, ¿de dónde viene? Tradicionalmente lo que sucedía era esto, que estaba el sumo sacerdote, conseguía 2 cabras, o 2 chivos que le llaman, o 2 becerros, y agarraba a los 2 como parte de la celebración. A uno lo sacrificaba, utilizaba su sangre para la limpieza de los pecados del pueblo, y al segundo lo dejaba ir, y le llamaban el chivo expiatorio. ¿Se han oído ese tipo? De ahí viene ese término chivo expiatorio, porque lo dejaban ir. Curiosamente, cuando lo estaba estudiando, llegué yo ¿cómo se dice? Esa tradición, ese proceso, se parece mucho a la que nosotros como cristianos tenemos, que fue la muerte de Jesús. Cuando se presentaron ante el consejo, ante, ¿quién era? Herodes, no, Poncio Pilatos, sí. Le dicen, por tradición, tenemos que soltar a uno. ¿A quién soltaron? A Barrabás. ¿Y a quién crucificaron? ¿A quién utilizaron la sangre de quién? Se parece mucho lo que es esa celebración de Yom Kippur, que es cuando matan al becerro para limpiarnos de nuestros pecados, y al otro que también merecía el pecado, a ese lo dejan ir. ¿Qué pasó cuando estaba Jesús presente? Lo crucificaron a él lo sacrificaron, y al otro lo dejaron ir. Se parecen mucho. Y es porque para nosotros como cristianos eso es lo que nosotros ya vivimos. Ya no nosotros necesitamos regresar a eso, hacerlo cada año. Eso ya para nosotros se hizo de manera permanente y eterna. Ahora, curiosamente, los días santos bíblicos tienen también significado histórico. Inclusive como cristianos tienen significado histórico. ¿Por qué? Porque en las primeras 4 celebraciones, las celebraciones de la primavera, son cuando Jesús murió, resucitó, y llegó el Espíritu Santo descendió a la tierra, etcétera. Esas primeras 4. Faltan la relación. Por eso es que muchos dicen, en Rosh Hashanah puede ser que venga el Señor, o en Yom Kippur, o en esos 10 días de las ventanas abiertas o de la puerta abierta, porque se parece a cuando el profeta Juan estaba escribiendo el capítulo 3 o el capítulo 4 de Apocalipsis, que le dice, y vi una ventana abierta, una puerta abierta en el cielo, y me dijo, ven para acá. Se parecen, ¿verdad? Es por eso que si ustedes se ponen a estudiar mucho de eso, dicen, ¿por qué todo mundo anda con que el Señor viene en estos días? Porque esas celebraciones se parecen mucho a lo que son el momento del arrebatamiento.
Ahora, curiosamente, uno puede decir, ¿saben qué? Cuando yo celebro Yom Kippur, lo celebro para salvar. Fíjense que yo descubrí que no es eso. El judío no celebra Yom Kippur para ser salvo. Ellos celebran para santificarse. Nosotros creemos, dicen, ay, pues es que esas celebraciones ya no las debemos de seguir porque yo ya soy salvo en el Señor, en Cristo que murió por mí. Pues esas celebraciones no son para salvarnos, son para santificarnos. El proceso de que nosotros pidamos perdón, ¿qué nos hace? ¿Nos lleva a qué? A una santidad mayor, por decirle de esa manera. ¿Por qué? Porque si nosotros nos confiamos, empezamos nosotros cada vez a caer más en las trampas de no pedir perdón, de seguir con nuestra vida igual y no mejorarnos a nosotros mismos como cristianos. Ay, al cabo que el Señor me perdona, al cabo que no hay problema. Pero cuando nosotros le vemos el valor a esas celebraciones, lo único que hace, o el propósito de tales, es santificarnos. Por eso la vez pasada, cuando nos subieron acá a comer, yo me quedaba, ¿cuál es el verdadero significado, la raíz de todo eso? Es porque en el momento que uno lo come, se acuerda. Dicen que uno le pueden explicar y se le pega algo. Uno le pueden enseñar y se le pegan más cosas. Pero si a uno lo envuelven en hacer algo, no se le olvida. ¿Estamos de acuerdo? Si a nosotros nos envuelven como personas en hacer una actividad, no se nos va a olvidar nunca. El que nos la cuenten. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan lo que les decían en la escuela, en la primaria? No se acuerdan de nada. Unos con trabajo saben contar. Aquí no, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan de todo lo que dijeron en la escuela? No. Pero ¿se acuerdan? ¿Saben andar bicicleta? Si les contaran cómo andar bicicleta, podrían andarla. Pero si la aprenden y lo suben y los avientan y aprenden, pueden pasar 20, 30 años y no se les va a olvidar. Y ese es el propósito de lo que es Yom Kippur. El Yom Kippur está diseñado, o lo podemos ver nosotros ya como cristianos, como un proceso de santificación y no un proceso de salvación, porque la salvación solo viene por medio de nuestro Señor Jesús. Ahora, el Yom Kippur empieza en la fecha que se llama Tishri 10. Y fíjense, curiosamente, es cuando ya se suena la última trompeta. Tishri es el primer mes del calendario. Está bien revoltoso ahí, pero eso lo podemos ver después. Y yo me quedé, fíjense que unos creen que fue cuando se creó la tierra. En estas épocas, cuando se creó la tierra. Entonces, cuando uno lo ve de esa manera, es imposible saberlo, en realidad. Muchas de las cosas se han perdido, pero eso es lo que se cree. Y también la palabra, la celebración de Yom Kippur se le conoce como Panim el Panim, o que significa cara a cara. Panim el Panim, que significa cara a cara. Esa celebración, como les mencionaba antes, es cuando, fíjense qué triste que es el único momento cuando el pueblo judío puede ver a Dios, porque siguen aferrados a su tradición vieja. Les voy a poner un video, le voy a pedir a mi papá que les ponga el video, para que lo vean desde el punto de vista de un judío. ¿Qué es lo que ellos están sintiendo, pensando, creyendo en el momento en que ellos están llevando a cabo esta celebración? Y luego, después de ese video, pasamos a la... The focal point of all the prayers leading up to Yom Kippur is Vidui, the confession. We confess all our sins and ask God to forgive us. And then we get to Yom Kippur itself and start to pray, and guess what's front and center? Yep, confession. Later on, confession. Afternoon service. You guessed it, confession. We spend all day confessing the same sins over and over. I mean, I get the Jewish guilt, but come on. Why does God care if I eat this or that, say, act, or speak in a certain way? Do these little details matter? Doesn't he have bigger issues to deal with? And how many times do I have to say I'm sorry? Do I have to get on my hands and knees and beg? I mean, isn't he supposed to be the all-merciful?
I got my answer in a place I'd least expected, a corporate law firm. One of my first jobs was as an associate at a large New York law firm, one of those massive legal institutions with hundreds of lawyers billing thousands of hours. Here's the career path. You start as an associate, and after close to a decade of servitude, substantive legal experience, you get a shot at reaching the ultimate, becoming a partner. Being a partner is law firm terminology for you've arrived. Well, one day I walked into the office and saw a colleague of mine who was an 8th year associate. This was his year to make partner. I said, "Good morning," and took a double take. He looked horrible. He had one of those, something terrible just happened and I'm trying not to cry in public because I'm a guy look. You see, guys are only permitted to cry in public on 2 occasions. At the end of the movie Rudy, and never. "Are you okay?" I asked him. He nodded, trying not to look me right in the eye. I said, "What's going on?" He said, "I just had a conversation with the chairman of the group." Uh-oh, I knew where this was going. "I've been killing myself for 8 years, 3,000 hours a year. You know what that means? That's every night till 12, weekends for almost a decade. No family, no life, all work. Every year they pat me on the back. 'You're doing great, keep up the good work.' And now, when it's my turn to be partner, he calls me in and says, 'The partners met and well, you're not partnership material. That's it. Thanks for the years. Please don't let the door hit you on the way out.'" Now when I heard this, I freaked out. I called up a friend who's a partner at another law firm and said, "As a young associate, how do I know when you're doing great is just lip service, easing you down a road to nowhere?" And this is what he said. "You know they like you, not when they pat you on the back, but when they take the time to give you constructive feedback, when they review your work, point out mistakes, and give you tough assignments. See, no one's perfect. We all know that. When the partners put in the time and effort to help you understand your weaknesses, then you know they believe in you and are grooming you for the next level." Why are we constantly confessing throughout the high holidays? It's not because God is upset with us. It's because he cares about us. His system is for our benefit. And when we're off, he wants us to be better, to groom us for the next level. Why do we keep on confessing over and over? So we realize just how significant we are to him. We say sorry and then say it again. We need to think about getting better, acting with more patience, being stronger, kinder, nicer, holier. And then we say it again and think, why does he care about the nuances of my life? And then again and think, could it be that he cares about the nuances of my life? And then again, and hopefully it hits us. He cares about every single nuance of my life. I mean, in God's eyes, am I on partnership track? Are there greater people that he should work with? I'm the pat on the back guy. But he's not doing that with me. He's pushing me. He's working me. He's preparing me. Yom Kippur is the time when God himself comes to the world to conduct the spiritual review, only because of how much he believes in us. And he hopes that through this process, we start to believe in ourselves. ¿Sí le entendieron, hermanos? Desde el punto de vista del judío no es un asunto de una celebración, porque tenemos que estar, como les decía, pidiendo perdón y que a veces los católicos mea culpa, ¿no? Se andan golpeando y flagelando la espalda y andan torturándose, como si eso fuera a servirnos de algo. Para eso sufrió Jesús en la cruz por nosotros. Pero el proceso de las fiestas y el Yom Kippur, el proceso o la intención o el propósito de esta es que nosotros entendamos y el Señor nos cambie. Ahora, curiosamente van a decir, bueno, ya nosotros como cristianos no las celebramos. Pues tiene algo de interesante ahí. Vamos a algo de interesante ahí que decir, nosotros como cristianos no necesitamos celebrarlas. Bueno, ¿cuántos de ustedes celebran el Día de la Independencia de México? No se hagan, se les gusta ir a la feria. ¿Sí o no? ¿Cuántos se celebran Acción de Gracias, Año Nuevo, Navidad?
¿sí? Cuando son esas fiestas insignificantes, en realidad, tienen su propósito. O sea, obviamente como mexicanos debemos de nosotros celebrar el día que fuimos liberados de la opresión europea. Si no eran los españoles, eran los franceses y no era quién sabe cuántos. Pero como pueblo nosotros tenemos que entender eso. Como cristianos pueden decir, no la vamos a celebrar porque eso es para los judíos y nosotros no lo somos. Bueno, pero también tiene un valor, el valor que acaban de ver. La semana pasada nosotros comimos o cenamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que recordar eso. Cuando nosotros hacemos lo que es la comunión, ¿acaso cuando nosotros comemos el pan o tomamos el vino nos va a expiar de algo? No, en el catolicismo sí. Ay, esta es la carne de Jesús, cómetela. Pues que soy caníbal o qué soy. Es absurdo. Sino es simplemente que dice el Señor Jesús, en memoria de mí. Estas celebraciones son en memoria del Señor, en memoria de lo que es la muerte de Jesús en la cruz. Como cristianos, Yom Kippur significa más la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz que otra cosa. ¿Sí? Aunque se celebra en las fiestas de la primavera, pero es como redentivo. Ahora, curiosamente van a decir, bueno, en el Nuevo Testamento ya no habla de eso. Fíjense que sí habla. En Hechos 27:9, Hechos 27:9, no sé si tienes la Biblia ahí, para verla. Bueno, desde el 8, Hechos 27, Hechos capítulo 27, versículo 8. Cuando Lucas escribe el libro y está hablando es un libro histórico desde el 8, dice, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos. Todavía no adelantes. Cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y en el 9 dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. ¿El ayuno cuál era? ¿Qué les dije que hacían en Yom Kippur? Cuando ustedes leen la fuente de esos versículos, ese ayuno al que se refería era porque estaba celebrando Yom Kippur. Pero dicen, bueno, es que Pablo era judío, sí, pero era cristiano o era mesiánico. No significa, ya porque ya me convertí, ya no tengo que celebrarlas. Bueno, pues depende de cada uno de ustedes. Yo personalmente sí le tomo valor, porque me hace entender más. ¿Qué decía el video? Dice, cuando yo veo eso, el Señor me está cambiando. Como les decía, esta celebración no es para salvar, o esta celebración son para santificar. La palabra santo significa apartado, o para mejorar. ¿Cuántos de nosotros como cristianos no necesitamos mejorar? O ya están, ya váyanse al cielo pues. ¿Verdad que no? Todos nosotros, cada día pecamos, la regamos, echamos a perder las cosas. A mí, me dice mi mamá, habla sobre Yom Kippur. Pues sí, voy a hablar, pero no serviría de mucho, me quedé yo, si nada más hablaba de todo el rito. Porque para eso, pues cualquiera lo puede buscar. Váyanse a Levítico 23, y ahí viene todo lo que es ese rito. Pero ¿qué significa para nosotros? ¿Qué puede significar para nosotros ese día como cristianos? De otra manera, el leer algo no nos sirve de nada. Como les decía mamá la semana pasada, de nada sirve leer la Biblia, hay que escudriñarla. Porque leerla es bien fácil. Una vez un amigo decía que su papá, que le gustaba chupar, agarró como 4 versículos y los combinó y decía, y no dejarás de tomar, y porque así viniste ante el Señor, algo así. No, pues si la vamos a arreglar así, pues que a todo dar, ¿no? Y por eso tomaba, y así se las justificaba, porque combinó como 3 o 4 versículos. Pero de nada nos sirve nada más una letra. Y ese es el problema, en mi opinión, con todo respeto al pueblo judío, es que ellos nada más ven la letra y no entienden el porqué a veces.
Ayer estaba viendo videos sobre la persecución de los judíos ultraortodoxos hacia los judíos mesiánicos. En un caso, inclusive, uno le puso una bomba a uno de ellos, le explotó en las manos de su hijo, lo hospitalizaron y está en grave, bueno, ya se sanó, creo, pero a tal grado de que dicen, no, pero es que no sé qué, que ustedes y que los cristianos nos mataron a nosotros. Y le dice el Mesías, espera, es que tú no has entendido, no has entendido. Y por eso, y ese es el siguiente punto al que voy. ¿Por qué nosotros no necesitamos hacerlo de manera estricta como ellos? Fíjense, una cosa curiosa es que, y ayer estaba platicando con mi esposa, es que nosotros utilizamos a veces mal ciertos términos. Con el tiempo lo vamos aprendiendo. Qué bueno que lo aprendemos y no nos quedamos como antes. Hay muchos que dicen que el nombre de Jesús está equivocado. Bueno, el nombre de Jesús le llaman una transliteración, que es una traducción. Originalmente el nombre de Jesús es Yeshua, que viene de la palabra Josué o Joshua, pero específicamente es diferente el del Señor Jesús a los otros. La palabra en el hebreo original se tradujo después al griego y se le dice Jesús o Iosus, y luego de ahí se cambió al latín y que después se llamó Jesús, pero fue cambia de una a otra. Entonces está como el juego ese del chisme, ¿no? Que le cuentan uno y cuando llega el último ya se torció todo. Y es lo que dicen, bueno, ¿por qué? ¿Qué significa? La palabra Yeshua, fíjense, significa, es un nombre y significa salvación en el hebreo. La misma palabra significa las dos cosas. Es un nombre, pero también se traduce como salvación. Entonces, ¿qué pasó con nosotros como cristianos? ¿Necesitamos nosotros estar haciendo eso para ser salvos? ¿A todas las celebraciones, los ritos? No nos van a salvar. El único que nos puede salvar es Yeshua. La palabra cristiano, la palabra Cristo significa ungido. La palabra Mesías también significa ungido. Por eso le llamamos Jesucristo, del latín al español, que significa Salvador el ungido o el Salvador ungido. Para poder ser una persona, un Mesías necesita ser ungido. Entonces, si nosotros como cristianos decimos, bueno, yo no lo necesito celebrar para ser salvo, no, porque ya creemos en el que es el Salvador el ungido, que fue el ungido de Dios, que nos trajo la salvación. Pero si nosotros descartamos las fiestas por decir, ya soy cristiano gentil y no necesito celebrarlas, Pablo mismo está haciendo ahí, Lucas cuando escribe la historia de Pablo, de que él también las celebraba. Porque eso no necesariamente nos quita la responsabilidad de conocerlas. Nosotros no podemos, fíjense, el otro día platicaba con mi mamá, el judío cuando tiene sus celebraciones, les decía ahorita, las tiene como a medias. Y solamente cuando ya entiendes la redención de Cristo, puedes entenderle todo por completo. Ahora puedes entender el valor de aquellas celebraciones. Inclusive ayer le decía a mi esposa, por ejemplo, la Navidad. La Navidad es una celebración más pagana que lo que se puedan imaginar. La Navidad es una celebración viene de un Dios, o no sé qué, no me acuerdo qué era específicamente, que tuvo relaciones con su mamá para que vuelvan a ser. O sea, así para que la vean qué torcida está. Él tuvo relaciones con su mamá para volver a nacer del vientre de su mamá, y esa es la celebración, y que el sol, y que hay un chorro de cosas, pero una de esas es de ahí viene. Y cuando yo me puse a investigar sobre lo que era la celebración, que no es de las altas fiestas, sino también es una celebración judía que se llama Hanukkah, en Hanukkah se dan regalos a los niños. ¿A quién les damos regalos en Navidad nosotros? A los niños. ¿Y en qué fecha es? Alrededor de la misma fecha. ¿Y qué celebra? Celebra una victoria. En realidad celebra un milagro de que cuando reconquistaron el templo,
los macabeos tenían solamente aceite para un día y les duró 8 días de manera milagrosa el aceite, y esa es toda la celebración del Hanukkah. Entonces nosotros como creyentes necesitamos entender, si nosotros entendemos la raíz, así como entendemos la raíz de la palabra Jesús, de dónde viene, y entendemos la raíz de lo que es Yom Kippur, y entendemos la raíz de todas las fiestas judías, nosotros podemos entender, con razón, esto, otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y acá, y allá, como cristianos. ¿Sí me explico, hermanos? Si nosotros entendemos todo eso, es el propósito por lo cual yo cuando empecé a leer lo que Yom Kippur, y me iba de una hoja a otra, y me iba de una página a otra, y brincaba para todos lados. Yo no celebraría Yom Kippur por el hecho de que es la manera en que me va a santificar y que voy a estar escrito en el libro de la vida. Yo lo celebraría porque es una celebración de Dios, no es judía, es de Dios. ¿Me explico? Pero eso no me va a salvar, eso nada más me va a hacer reconocer el propósito por cual pasamos por pruebas o por qué tengo que pedir perdón. Fíjense, hay inclusive en la página de internet sobre Yom Kippur dice, lo que Yom Kippur no expía. O sea, dicen, bueno, ¿por qué? Bueno, es una celebración y es de la expiación. Fíjense lo que dicen ellos que no expía. Dice, levanta el teléfono y llama a la persona con que no has hablado últimamente. Yom Kippur, con toda su santidad y genialidad, expiará la mayoría de nuestros pecados, pero no todos. Hay muchos pecados que Yom Kippur no borra. Estos son los pecados entre una persona y otra. Pecados como, por ejemplo, hablar chismes. Ay, híjoles, pedradas ahí vienen. Calumnias, críticas cortantes, humillación, etcétera. ¿Entienden la idea? Todo el esfuerzo que pongas en tu arrepentimiento de Yom Kippur no borrará los chismes, todas las lágrimas y todo el ayuno no borrarán las palabras hirientes, todas las agonizantes horas que pases en la sinagoga o iglesia abriendo tu corazón a Dios no aliviará el daño hecho a los sentimientos de otra persona. La expiación de estos pecados solamente puede hacerse pidiendo perdón a aquellos quienes hemos herido. La razón es simple pero fundamental. Debemos entender que una parte importante de nuestra relación con Dios es la relación entre nosotros y los demás. Ambas son inseparables. La Torá no permite pasar por encima o pisotear individuos. ¿Sí le entienden, hermanos? Entonces, si nosotros como cristianos entendemos eso, dices, o sea que tengo que pedir perdón. Sí. ¿Qué dice la palabra? Si alguien le guardare algo contra su hermano, también. ¿Sí? Si alguno no perdonara a su hermano, tampoco el Señor lo perdonará. Entonces, ¿qué es el propósito? ¿O lo estamos entendiendo? Con razón. Es que todo eso se llegó a cumplir en el momento que Jesús murió en la cruz. Todo eso se resumió en ese momento. Por eso es que cuando yo veo sobre los mesiánicos, dije, mira, qué suave ser ellos, porque ellos ya conectan todo. Bueno, eso somos nosotros. Todos los cristianos somos mesiánicos. No somos judíos, porque no, los judíos mesiánicos se ponen la kipa y celebran todo de acuerdo al judaísmo, pero también le agregan esa parte del cristianismo. Pero ellos entienden todos, conectan todos. Por eso es muy importante nosotros entender las fiestas judías, porque así les vamos a entender a todo. ¿Sí? La expiación. ¿Cuántos de ustedes han ofendido a alguien más aquí? ¿Cuántos de ustedes han chismeado contra alguien de aquí? Ninguno dice nada porque les cayó duro, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han herido, han insultado? ¿Cuántos de ustedes han hecho un negocio malo o una tranza, como le dicen? Una tranza no correcta, no ética. Por eso fíjense, mi amigo que es judío me pidió perdón por roncar. A lo que es el pesar de su conciencia. Por eso les decía, si nosotros como cristianos no lo vemos, si no lo entendemos, si no las respetamos también por ese lado, nos hacemos conformes, conchas y mediocres, se nos olvida y no nos importa ya. ¿Cuántas iglesias ustedes conocen? Fíjense que se andan peleando entre sí, se dividen, se dicen, se tiran y que no sé cuántas.
como que cada 3 días pasa algo así. Y por eso nunca hay un ambiente o una comunión plena entre los cristianos, porque no entendemos esto. Nosotros tenemos que no nada más pedirle perdón a Dios, es también entre nosotros. Inclusive la conciencia del judío es tal que si dicen, si yo no le pido perdón a mi hermano, Dios no me va a perdonar a mí. Y nosotros, ¿qué? Yo mientras esté bien con Dios, ustedes no me importan. ¿Sí o no pensamos de esa manera? No, pues es que Dios sabe, sí, espérate, pero también en la Biblia dice que tenemos que pedir perdón y confesarnos nuestros pecados. Y dice, vivir en paz mientras esté dentro de tus capacidades de hacerlo. En vivir en paz el uno con el otro. Entonces cuando yo estaba estudiando, híjole, no, si vieran me puse hasta maquillaje así para que no me vean los moretones. ¿Por qué? Porque le entendí. Ahora ya, con razón ellos hacen eso. El propósito de esa fiesta, uno puede decir, es para celebrar. Si se fijan bien, no hay nada que están celebrando. El ayunar no es bonito. ¿Verdad, Francisco? ¿A quién le gusta? Gerardo, no, es que les gusta la carne asada y les gusta comer. ¿Verdad, pa? Le gusta el espagueti en papá. No es bonito ayunar, ¿verdad? Es ¿quién ayuna? ¿Quién le gusta? A nadie. Pues ¿quién quiere ir a comer tacos? Pues todos. ¿Sí? ¿Quién le gusta bañarse? Y espero que a todos. ¿A quién le gusta andar todo hediondo y apestoso? A nadie. ¿A quién le gusta andar, ponerse perfume? A todas las mujeres. No, bueno, a los cochinos no les gusta, ¿verdad? Pero a la gran mayoría, casi todas las mujeres, y yo diría que a la mitad de los hombres. El cuarto, bueno, las parejas tener relaciones maritales, no me voy a meter ahí. El quinto, usar zapatos. Se decía zapatos de cuero porque no había de otro tipo, pero es usar zapatos, porque cuando anda uno descalzo, a ver, salgan a la calle ahorita descalzos, caminen en el asfalto descalzos. ¿Cómo les va? ¿Qué van a sentir? No, aquí en la gravita de afuera. Háganle la prueba ahorita, bueno, los que traen calcetines no, pero salgan a caminar en la grava, caliente, que pica, sin zapatos. Entonces uno puede, es que eso es que suave, no, el propósito de eso no es andar tan bien bonito. El Señor lo ve como una celebración para Él, pero para nosotros no es nada bonito, porque tenemos que nosotros entender. Si nosotros no nos recuerda el Señor cada cierto tiempo lo que estamos haciendo mal, al rato ya nos vamos hasta por la deriva y se nos olvida y andamos haciendo mil cosas que no. ¿Por qué creen que hay cristianos, entre comillas, que andan predicando sobre la prosperidad y que andan en la metafísica y andan haciendo, que también le entran a la yoga y entran mil cosas? Pues porque nunca han entendido nada. De repente es que el Señor quiere que seas rico. Pues no sé, la palabra dice que Él me da y me quita conforme Él quiere. Si Él me da es porque quiere, si no me da es porque no quiere, punto. ¿Qué tengo que basar toda una doctrina en eso? Y cuídense de los que predican de la prosperidad, porque son los que eran más flojos y pobres y arruinados, que esos son los que por eso les predican, porque quieren más dinero. Y empiezan a torcer las escrituras. Imagínense que un cristiano, esos de que predican de la prosperidad que andan por allá, celebraran Yom Kippur y les llegara la conciencia que lo que están haciendo, eso de andarles robando dinero, diciéndole tienes que dar una ofrenda de $1,000, si les remordiera la conciencia y pensaran que si no le piden, si no corrigen ese error con su hermano, no les perdona a Dios, ¿qué harían? ¿Fuera diferente? ¿Habría tanta apostasía como la hay ahorita? No la habría, ¿verdad? Porque como decía en el video, es que no es nada más yo que me estén felicitando y haciéndome sentir bonito. El Señor me regaña para hacerme mejor. El Yom Kippur es el día de la expiación, cuando nosotros confesamos nuestros pecados. O sea, es el día más importante en la confesión de pecados. Como cristianos sería bueno que lo practicáramos.
No porque es necesario practicarlo, sino porque nos educa y nos enseña cómo ser mejores cristianos. En unos cuantos días, creo que es en 5 a 10 días, viene la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Sukkot, que después a ver si el otro domingo se habla de eso. Y, dice mi mamá que sí va a hablar. ¿Vas a hablar de eso o me estás apuntando que yo lo haga? No, tú. No, yo no, tú. Es que me hace así, pero no sé si significa sí o tú. No, yo no. Pero cuando no, yo, por ejemplo, el próximo año, aunque se enoje mi esposa, miren, la de Rosh Hashanah está bien a todo dar. ¿Quién le gusta comer miel con manzanitas y tal? Yo salí de aquí, ni hambre tenía. Pero me recordó una cosa. Inclusive me recuerda una cosa de que somos valiosos para Dios. ¿Qué decía el video? Si me la pasan felicitando, quiere decir que no le importo. Si se la pasa regañándome, quiere decir que sí le importo. Fíjense que el único libro dogmático en el mundo, la única religión que regaña a los mismos seguidores es la Biblia. O sea, me refiero a judíos y cristianos juntos, porque nos podemos decir que todos somos hermanos. Es la única. El budismo, todo está bien, piensa positivo, siéntate y que no sé qué, mira las estrellas, no sé qué tanto hacen. El Islam, tú estás bien, mata judíos y verás que tienes 72 vírgenes y qué. Y el catolicismo, pues, tiene de todo, porque ahí está metido de todo tipo de paganismo. Te vas a los chintoístas o lo que ustedes quieran, ninguna agarra y regaña a los mismos seguidores. Si ustedes leen la Biblia, si leen las cartas de Pablo, es puro regañar. Y luego si leen el Antiguo Testamento hacia los judíos, es puro regañar. Por eso decía este señor en el video, oye, pero si de por sí la conciencia, o sea, si de por sí es tanto estar pidiendo perdón, ¿por qué? Porque si no seguimos igual o somos peores. El celebrar estos días es precisamente lo mismo, para que nosotros como cristianos mejoremos. Yo le quise darle un giro mesiánico a esto que es la celebración, porque no somos aquí judíos, no es sinagoga esto. No hay templo para hacer los sacrificios. Entonces, pues, ¿qué sirve nada más saber la historia si no la entiendo? ¿Qué me sirve a mí como cristiano? La historia todos lo sabemos, que llegaba el sumo sacerdote, hacía los sacrificios. ¿Qué pasó cuando Jesús murió en la cruz? Se rompió el velo, porque ya no lo ocupamos para ser salvos, pero sí es bueno recordarlos para santificarnos. El proceso de santificación se va a acabar cuando estemos en el cielo. ¿Sí? Mientras estamos aquí, somos apartados, pero estamos en proceso de santificar. ¿Qué dice la palabra? Llegar a la altura del varón perfecto. No vamos a llegar nunca, pero podemos nosotros intentarle. ¿Qué decía el apóstol? He corrido la buena carrera. Aún así, cometí errores. Porque uno de los errores principales que hacía era perseguir a cristianos. Yo me imagino que la conciencia le debe haber estado remordiendo hasta el día que murió. Cuando ya entendió que debe haber dicho, se debe haber estado cada vez arrepintiendo, por eso ayunaba. Dice que tuvo problemas en el viaje hasta después del día del ayuno. Ese era el día del ayuno. El Yom Kippur también se le llama el día del ayuno. Y para recordar, los 10 días de temor y reverencia, se le llama el día del cierre de las puertas. Imagínense que si nosotros estuviéramos pensando como ellos, todo lo que hice en estos últimos días desde el Yom Teruah a hoy, de ahí va a leer en el día del juicio el Señor, los libros fueron abiertos. Agárrense. Lo malo es que ahora es para los cristianos, es todos los días. El día cuando los libros son sellados y cerrados. Es el sábado de los sábados. Es el panim, el día de cara a cara, se ven cara a cara. Hay un montonal de definiciones para ese día, para que le vean la importancia. Entonces, yo quiero que se queden con esos hermanos, que nosotros, y dice aquí algo bien interesante,
que dice, la iglesia se ha gentilizado tanto que se despega de sus orígenes bíblicos judíos y pierden una apreciación bíblica del calendario de Yeshua y de los apóstoles. Cuando yo les aseguro que todos los apóstoles, el que era gentil era Timoteo, estoy correcto, ¿verdad? Tito, y uno de ellos, creo que Timoteo, fue hasta circuncidado por Pablo porque tenía madre judía, pero aún así reconocían esto para no gentilizarse. El otro día hablábamos de lo que era gentilizar y el domingo pasado lo dijeron. Si ustedes se fijan, el ser muy gentil, lo que pasa es que no quiero ofender a nadie, pero viéndolo desde el punto de vista así frío, el gentil es muy sucio, desordenado, corrupto, tranza, mentiroso. Así lo ven los judíos. Y el judío era más recto, porque estas celebraciones lo llevaban a santificarse. Por eso había ciertas cosas que los judíos decían, no, que lo hagan los gentiles, porque meterse ahí con los gentiles, porque así se veía, y por eso dicen, se ha gentilizado tanto la iglesia, que de repente, el otro día vi un video de una mujer que se andaba torciendo y papaloteando aquí, haciendo quién sabe cómo, y supuestamente estaba profetizando, y no, a mí ya me duele el cuello nada más hacerle así, y se movía esas son celebraciones paganas, de una cosa que viene de la India, que cuando le hacen así entran en un trance, inclusive dicen hasta que ven el futuro, pues han de ver lo que el diablo va a hacer en sus vidas en el siguiente día, yo creo, no sé, pero supuestamente hasta el entrar en trance, y cuando entran así, están gentilizando lo que es algo sagrado, lo que es nuestras reales tradiciones bíblicas. Ese es el problema, por eso es muy importante que nosotros como cristianos entendamos este día, estas celebraciones. En mi familia, la acción de gracias. No viene en la Biblia, acción de gracias, no lo encuentro en ningún lugar, pero es una celebración que creó el pueblo de Estados Unidos, por llamarle así, en agradecimiento a Dios por salvarlos de una hambruna, porque los que los salvaron fueron los indígenas. Cenaron con los indígenas porque, pues no les voy a contar toda la historia, pero fue un agradecimiento a Dios por rescatarlos porque estaban en un clima muy malo, no había comida, etcétera, y Dios los salvó cuando estaban colonizando Estados Unidos. ¿Tiene algo de malo? No. ¿Nos va a salvar? No. ¿Nos va a santificar? Probablemente sí. Cayeron en porque estamos en agradecimiento a Dios por lo que nos ha dado. ¿Cuántos de aquí ustedes han salido de manera milagrosa de algún problema? De un problema económico, de salud, familiar, que dicen no hay manera de manera natural salir de él, pero de manera sobrenatural sí. Inclusive la siguiente celebración que viene es la Sukkot, y después de esa una extraoficial que no viene en la palabra, que es la de Hanukkah, y ese se celebran esos milagros que que de manera natural no pueden suceder, solamente de manera sobrenatural. Y eso pues ojalá y luego lo veamos. Pero quiero que se queden con eso, hermanos, de que el propósito de esta fiesta es limpiar, santificar. Pídanle perdón a su hermano, a su tío, primo, amigo, que lo hayan ofendido. Francisco, la traigo contra Francisco el día de hoy. A cualquiera que hayan ofendido, porque nos quita la carga y nos acerca más a Dios en vez de estarnos preocupando por lo que le hicieron al vecino. Amén, hermanos. Bueno, le voy a pasar la palabra, no sé, creo que Francisco, a mi mamá le toca. Muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga.